Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por bellísimas palabras. Víctor Uribe, muchas gracias, felicidades. Víctor Uribe, además de ser el coordinador editorial de la Secretaría de Cultura, ha emprendido una tarea de rescate de libros precisamente como esta. Con el reconocimiento, Víctor, muchísimas gracias. Señores rectores en funciones, por electo, muchísimas gracias, señora, muchísimas gracias a todos, señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Ustedes son los que hacen posible que estos eventos luzcan, que tengan proyección, que se consoliden, que sigan alimentando nuestra ansia por estas agradables veladas donde reflexionamos un poco, recordamos a nuestros maestros y lo recuperamos para nuestro porvenir. Hoy precisamente es una gran casualidad, una bella casualidad, es Día Mundial del Docente. Es un reconocimiento instituido, si mal no recuerdo, por Naciones Unidas. Así que es una magnífica oportunidad para recordar a estos dos docentes, al autor del libro, el maestro Ismael Aguayo Figueroa, y precisamente al personaje que él recuperó y nos permitió conocer con este libro, que es Susana Ortiz Silva. Yo en lo personal estoy muy orgulloso de este esfuerzo. Es un esfuerzo que le estamos dando continuidad con respecto a ambos personajes. Ya hemos publicado libros del maestro Ismael Aguayo, hay uno que se publicó precisamente hace un año, impulsado por el maestro Ernesto Enríquez, aquí presente. También hemos realizado esfuerzos por recuperar la memoria de Susana Ortiz Silva. Hay una placa en su memoria en el domicilio que ella habitó, precisamente en la calle Corregidora, por el barrio de la Salud, impulsado por sus propias vecinas y amigas que no quisieran que quedara en el olvido la presencia de ella en ese barrio, que también tuvo una presencia muy significativa. Y yo en lo personal me da mucho gusto publicar libros del maestro Ismael Aguayo, porque yo tengo 44 años y yo soy de las últimas generaciones que no tuvimos la fortuna de recibir clases de los grandes maestros colimenses que hicieron él. Cuando yo entré al bachillerato se estaba jubilando el maestro Jorge Portillo del Toro, por ejemplo, que dio por última vez clases de filosofía. Cuando entré a la carrera profesional, tuvo también que diera clases el maestro Ismael Aguayo, que también ya estaba en proceso de jubilarse. Así que tuvimos esa fortuna. Gabriel de la Mora, por ejemplo, tuvimos la fortuna de recibir clases de esos maestros, y yo lo considero como una obligación personal tratar de brindar algo en recuerdo, en homenaje a ellos, y qué mejor que hacerlo que publicando algo de lo que realizaron. La verdad es que lo que publicó el maestro Aguayo es muchísimo, es muy vasto. Les voy a dar solamente un dato. El año pasado hice un proyecto cultural. La gestión cultural es como dar bastonazos de ciego a ver qué proyecto pega. Hice un proyecto cultural para rescatar el viejo mercado de Colima, lo que hoy es el Auditorio Miguel de la Madrid, que es una estructura que es histórica, muy significativa para el Estado, que está en condiciones muy malas. Hice un esfuerzo de gestión ante autoridades federales para conseguir recursos, y me encontré que había un libro precisamente del maestro Ismael Aguayo Figueroa sobre ese inmueble, que habla de toda la historia de ese inmueble. Y es un libro, bueno, también muy pocos podrán conocer. Y por eso es muy importante que estemos rescatando, escudriñando, hurgando para ver toda la producción de estos grandes maestros de Colima, para que eso que realizaron con ese gran cariño que tenían por Colima no se pierda. Este libro en especial, yo cuando lo leí me sentí muy impactado por el capítulo que se llama El hinchamiento, que es precisamente la anécdota que relató Mirtea, la maestra Mirtea, sobre ese actos de salvajismo tan cruel que experimentó Susana Ortiz, y que logró salvar la vida casi por milagro, escuchando los gritos desgarradores de su compañera docente macheteada impunemente a unos pasos de ella. Es realmente un relato impresionante, que asombra que se haya vivido así, que se hayan vivido esos riesgos los docentes mexicanos en el siglo XX. Asombra que estemos tan próximos al salvajismo. Por eso no es de extrañarnos que ese salvajismo todavía aparezca y reaflore en nuestros días. Estamos todavía muy cercanos en el tiempo a él. Y creo que esas reflexiones son inspiradas por un texto tan bello como este. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un honor impulsar estas publicaciones. Lo seguiremos haciendo con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra posibilidad. Unimos esfuerzos en muchos sentidos con la Universidad de Colima, que realiza un esfuerzo de rescate bibliográfico también muy significativo. Así que entre ambas instituciones, y ojalá más instituciones se sumen a esta tarea, podremos ir rescatando estos textos
que son vitales para comprender el ontos, el ser colimense. Sin leerlos, sin comprenderlos, sin apropiarnos de ellos, nunca entenderemos precisamente lo que somos, porque estos nos reflejan lo que fuimos y lo que podremos ser si tenemos ese cuidado. Muchísimas gracias y es una gran noche para todos nosotros. Gracias.